¿Listo? Bueno, buenas tardes, compas. Eh, el encuentro de hoy era un poco para volver a retomar el tema de las teorías de la intervención, para pensar la propuesta de Nora Quini Acevedo respecto de una idea politizada de lo que es la intervención social, para pensar el trabajo social comunitario. Les dejamos una peli, pensando que la peli podía motivarlos a volver a pensar lo comunitario y a pensar desde allí la intervención social. Y retomar el texto, que tiene muchos elementos que son muy valiosos y centrales para debatir también, ¿no? Y para reflexionar. Eh, Así que bueno, eh, queríamos escucharlos, a ver qué se han podido trabajar. En el aula hay un solo trabajo, un solo ejercicio subido de la peli, ¿sí? Eh, Creemos que pueden haber trabajado de todas maneras los demás compas, y, aunque no lo hayan subido aún. Pero por eso les damos la palabra. En la medida que puedan, recuerden siempre, para nosotros sí es importante ver un rostro, algunos rostros interactuando con nosotros, si no son cuadraditos con nombres y es bastante feo. Contarles también, antes de que les demos la palabra, que Ivana Cejas, que es nuestra profe, que nos había comenzado acompañando a principio de año y que tuvo que pedir licencia, está de nuevo aquí, así que bienvenida Ivana a esta instancia, y a esta última instancia. No queda más, exactamente casi un mes queda de clase, y, y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos para que ustedes puedan terminar esta materia entendiendo de manera compleja, integral y holística de qué hablamos cuando hablamos de trabajo social comunitario. Así que bueno, no sé si querés saludar, Ivana. Buenas tardes, compas, buenas tardes. Sí, he pasado por un momento difícil, por eso yo no los he acompañado en este último tiempo. Pero bueno, estoy aquí ahora, así que estoy a su disposición. Bueno, gracias, Ivana. Entonces, bueno, no sé quién tiene ganas de comenzar. Ya acabo de terminar de ver yo hace unos minutos la última partecita de la peli. Tiene muchos elementos, pero hay que poder tejer allí y reconstruir, ¿no es cierto?, ese trabajo social dirimiéndose en ese espacio comunitario tan complejo y tan, bueno, muchos elementos para trabajar, para recuperar los textos y textos que le hemos dejado. No sé quién, Eva dice: personalmente me resultó muy interesante la película, a diferencia de otras películas, me dio la sensación de que todo era muy real, muy vivido. Dejan en evidencia un entramado de relaciones sumamente complejas, tal como se da en la realidad. Los objetos que identificamos dentro del contexto social de la trama fueron la trabajadora social, ajá. A ver, supongo que estás escribiendo, sí. La trabajadora social, los curas y la comunidad de la villa como sujetos ajenos al entorno, lo que serían instituciones estatales como la policía, la municipalidad y el obispado. Bueno, podemos discutir después eso, ¿no? Si son ajenos. Son parte del texto sobre el cual uno lee, ¿no? Esa realidad. Y siguiendo después la lectura del texto, nos pareció que sí existía una estrategia de intervención global por parte del trabajador social. Se ve cómo logra formar un proyecto con objetivos específicos junto a los curas y a su vez tratando de articular sus funciones con estas instituciones. Y así también quedó evidenciado cómo muchas veces en nuestro futuro quehacer profesional vamos a estar bajo ciertas limitaciones por el hecho de trabajar dentro de una estructura determinada. Siempre, en cualquiera, aún sea un ONG. Sí. Y otras cosas aparecen allí jugándose en ese espacio comunitario en el cual se desenvuelve la trabajadora social, ¿no? Y que tengan que ver con el texto que hemos trabajado. En el texto, más allá de las teorías que desarrolla Nora Kim, desarrolla una en particular que tiene que ver con la idea de la estrategia
global o la estrategia, digamos, global de intervención como lo viable, ¿no? Y se pone ahí en juego un montón de elementos. Nosotros sí nos interesan esos elementos y poder pensar cómo se ponen en juego en cada momento del proceso de intervención, ¿no? Ese momento del diagnóstico, de la inserción, del diagnóstico, de las que ellas hablan muy bien y explicitan claramente. Gracias, Eva. ¿Alguien más vio la película, compas, que quiera comentar quiere hacer algún comentario respecto a eso? Yo también he visto la película, profes. Ya la había visto antes y bueno, ahora la he vuelto a ver y eh, me ha parecido muy interesante nuevamente. Y es no sé, es como algo que me ha llegado, sobre todo las últimas escenas, digamos. Algo que yo había identificado, ajá, son los conflictos que se dan dentro de la villa entre ellos mismos, pero también por ejemplo, con la trabajadora social, con Lucía, con los curas, entre ellos mismos, entre el equipo, ellos se llama como un equipo interdisciplinario cuando, por ejemplo, uno de los curas va a hablar con uno de los narcotraficantes. Bueno, se ve ahí cómo se juegan diferentes miradas. Entonces se juegan diferentes miradas y cómo, digamos, qué, qué del texto me puede servir para pensar y poner una palabra allí, ¿no? Cuando Nora King habla de estas tres definiciones, la estrategia de intervención, la intervención como dispositivo de poder, como estrategia global de intervención, o como intervención, o como lo viable, ¿no? Qué cosas que han leído en el texto se pueden ver jugándose así, ¿no? Hay muchos momentos en donde hay una distinción entre yo, ¿no? Nosotros y los otros, nosotras y los otros. Eh, y en ese proceso de esa dinámica tan compleja que implica los espacios comunitarios, que implican los territorios, ¿no? Profe, buenas tardes. Con mi grupo hemos tratado de Buenas identificar o tardes. relacionar con lo que se trataba la película y una parte de lo que hablaba el autor. Ahí le leo una parte que hemos logrado relacionar. Nosotros hemos Autoras, ¿no? puesto Son dos que mujeres. hacia el autor. Nora King y Patricia Acevedo son dos mujeres. Sí, dale, Eh, dale, Nora. Nosotros hemos puesto que en la película podemos observar que Luciana es una trabajadora social que esencialmente va luchando contra la corrupción y los trabajos. Además se propone enfrentar a la jerarquía y a los poderes gubernamentales y policiales por defender su compromiso y la lealtad hacia los vecinos del barrio. Pero sin embargo, con respecto a la estrategia global que va a implementar esta autora, digamos que ella viene a intervenir en la realidad social de los sujetos, como el autor Montaño plantea, que se debe partir de la realidad y construir en función de esta, de las condiciones históricos materiales y de los intereses de los actores. Es decir, que el autor aborda desde la intervención del trabajo social comunitario, ya que se propone reconocer que las comunidades y los grupos existen, que en las comunidades y en los grupos existen múltiples actores. Bueno, ahí vamos identificando como los jóvenes adictos, los curas, los obreros, las madres, los padres, los vecinos del barrio también, en donde algunos vecinos quieren mantener su lugar y otros lo van a querer cambiar, y que en esa pequeña villa no todo es
armónico, digamos, sino que también muchas veces conflictivo, y en donde se disputan varios bienes materiales, simbólicos, como esto de lo que ellos querían crear una obra, unos departamentos creo que era para ellos mismos. Y ahí vas puesto que sin embargo esa trabajadora social reconoce que el conflicto que se genera en la villa no siempre es negativo, sino que desde las diferencias suelen salir propuestas muy ricas, que eso hablaba la autora de los autores en el texto. Y dentro de estas propuestas que se pueden implementar, también interactúan otros agentes sociales que ocupan posiciones objetivas diferentes, como por ejemplo el padre Julián, pero con un objetivo en conjunto que es perseguir y satisfacer los intereses, procurando mantener o advertir el máximo grado de control sobre la comunidad, que en este caso hablaremos de la villa. Eso es lo que más o menos hemos ido redactando en el trabajo que nos habían propuesto los profes. Gracias, Noé. Interesante porque yo recuperando el texto, ¿no? Cuando Nora King dice que es un dispositivo y porque es un dispositivo de poder, la intervención, ¿no? Y esto que vos decías, que entrecruzan instituciones, dice ella, discursos, tiempos, espacios también, demandas, ¿no? Actuaciones, acuerdos, explícitos o implícitos, ¿no? Y que también ahí todo el tiempo, porque yo les pregunto algo, en la peli aparece todo el tiempo distintas intervenciones de la trabajadora social, ¿no? Aparece trabajando en un grupo con chicos con problemas, digamos, con el tema de consumos problemáticos. Después, ¿qué más? ¿En qué otras instancias aparece ella jugándose en el territorio, en el espacio comunitario? Profe, yo también había identificado, por ejemplo, en relación a la trabajadora social, las formas de organizarse entre los vecinos. Una A ver. era, por ejemplo, cuando, bueno, es como que se han armado talleres para que los jóvenes, por ejemplo, lleven a cabo actividades recreativas y de esta manera era una estrategia de la trabajadora social para alejarlos un poco del consumo de las drogas, que era un fenómeno que, bueno, que estaba muy presente ahí en la villa. Y también, bueno, mediante estos talleres que ellos se involucren y participen de esas actividades, que también les iba a servir, por ejemplo, para la construcción de sus propias viviendas. Yo creo que esa ha sido una forma de organizarse entre los vecinos y otra ha sido cuando el proyecto ha sido cancelado por, bueno, por diferentes motivos como la falta de materiales, la falta de recursos, y es cuando ellos han decidido, por ejemplo, tomar ese territorio de la obra y asentarse ahí. Y se la ve también ahí en ese momento la trabajadora repartiendo, este, repartiendo comida, medicamentos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Acompañando todo este proceso de organización entre ellos. Y es un poco, se ve también ahí la, el doble rol que tenemos, por un lado, el de las instituciones que nos dice que hagamos una cosa, y por el otro, el del territorio, y lo que implica trabajar con ellos y acompañarlos. Gracias. Acá hay alguien que había escrito y dice, Karen, como para agregar, a ver, son varias cosas. Y así también que de evidencia con muchas veces nuestro futuro a ser profesional se verá ido, ¿eso no es cierto? Sí. Karen dice como para agregar, ver cómo prevalece el uso de la violencia, para dar alguna manera para de alguna manera dar respuesta a las situaciones que se presentan. Por ejemplo, violencia institucional por parte de la policía. Claro. Ante las demandas, de las necesidades, la respuesta es la represión. Dice, con la documentación, Eva responde de cuáles eran las tareas que asumía la trabajadora social. Estaba con la documentación de las personas que no tenían DNI, como intermediaria entre la municipalidad y el proyecto para la creación de las viviendas, en las instancias de recreación, como recién decía Renata, pero también hubo una escena en donde ella estaba con los chicos con útiles, ¿no? Había como una situación de apoyo escolar, me parece, Escolar, ¿no? sí. Sí, Sí, profe, cuando le estaba enseñando a ellos. sí.
Entonces, bueno, Renata decía, ahí se nota y se puede evidenciar que había objetivos, y hace rato también, no me acuerdo quién, Noelia, que había objetivos y había funciones definidas para pensar esa intervención, ¿no? Y ahí volvería el texto que plantea esta idea de que hay elementos que constituyen este dispositivo de intervención, ¿no? Que siempre es de poder, que es el tema del registro. O sea, yo me supongo que para que esa trabajadora social, porque no aparece en ningún lado que se está planificando, pero yo me entiendo que por sus reuniones con los curas, ¿no es cierto?, sus intervenciones en todos estos espacios y estas instancias, su diálogo con las vecinas, su contención, el trabajo de contención también allí, ¿no? Que puedo entender que puede haber esto de las observaciones de los relatos, tiene registro de esos relatos, va hilando las historias de las personas para acompañar esos procesos, ¿no? Y que hay un análisis, ¿no? En donde se juegan, dice Leonora King, las categorías interpretativas. Y claramente cuando le contesta al obrero, ¿no? Si yo tengo vivienda, pero también estoy luchando por la tuya, ahí hay una mirada de los sujetos que se oponen, no sé, hay otras miradas de sujetos diferentes a la de la trabajadora social, ¿no? Eso son todos parte de ese elemento, de este dispositivo, digamos, de intervención, que son los elementos que yo tengo que poder analizar. Ustedes acaban de decir, hay discursos, hay instituciones, hay distintos momentos en la vida cotidiana de esas personas en donde se llevan a cabo esos procesos organizativos, eh, que son importantes que uno los pueda, digamos, a ver, reconocer, identificar, pero también interpretar y analizar, ¿no? El rol de cada sujeto, de cada actor. El Bueno, espacio social, ¿no? Que ya mencionaban, claro. digamos, cómo desde la mirada del territorio también, aquí las autoras traen la categoría de espacio social de Bourdieu, que remite a la teoría de los campos, ¿no? De cómo hay una estructura de posiciones diferenciadas dentro de este espacio social que sería el territorio, la villa, ¿no es cierto? Y cómo cada agente está ocupando un espacio y que se somete a esas reglas del juego, ¿no? Que están todo el tiempo dando cuenta de relaciones de fuerza entre diferentes actores. Y aquí a mí me gustaría resaltar esto de la cuestión que mencionan las autoras de los saberes también, ¿no? Eh, Cómo en este dispositivo de poder el saber es necesario para legitimar esos dispositivos, ¿no? Y en este sentido, cómo el trabajo social, la trabajadora social pone en juego sus saberes, ¿no? Que tiene que ver con su mirada de lo social, de los sujetos que allí y de las problemáticas, y también los curas, ¿no? Los curas que vienen con toda una tradición de militancia, porque, digamos, son curas villeros, que tienen un posicionamiento también político frente a la realidad social, y cómo también la religión, bueno, entra a jugar en esta construcción de lo social, ¿no? Cómo ellos en esas reuniones también, en las reuniones que tenían para hacer acuerdos o llegar a consensos en relación a cómo trabajar en las diferentes problemáticas, que una de las más fuertes que vemos es el consumo problemático, y cómo eso divide también al espacio social, ¿no? En esas bandas que generan esa violencia de fondo que genera esas muertes de esos niños, ¿no? De esos niños adolescentes. Eh, Cómo, digamos, entra a jugar el posicionamiento también de cada uno al momento eh, de construir una mirada sobre eso que estaba sucediendo, ¿no? Profe, hay una parte de la película que me ha hecho pensar, que es que es al principio, creo que estaban reunidos todos aquellos, los jóvenes con los curas y con la trabajadora social, y uno de los chicos le dice, creo, a Esteban, creo que muestra la historia de Esteban y bueno, del consumo problemático que él tenía, y cómo este chico le dice algo así como que aunque vos quieras salirte de la villa siempre te va a perseguir o siempre va a estar atrás tuyo. Creo que así ha sido el diálogo
Y como, no sé, eso me ha hecho un montón de ruido porque vos ahí ves las construcciones y las miradas de ellos. Y como la otra chica también decía, las compañeras le preguntaban cómo es vivir en la villa y cómo ella le contestaba que ella estaba bien, que ella vivía bien. Em, pero yo siento que de esta forma ellos sí se sienten excluidos del sistema porque obviamente el sistema hace que se sientan de esa manera, que se sientan excluidos, digamos. Esto No de sé la mirada de si los me da otros. a entender. Sí, perfecto, la mirada de los otros sobre ellos, ¿no? Y cómo muchas veces uno termina mirándose como los otros me miran. Y cuando el cura aparece, les digo esto, pero vamos a ir buscando, intentar ir trabajando el texto. Pero cuando el cura dice, se va, ay, ¿cómo se dice? El lenguaje religioso no lo tengo incorporado en mi vida. Le están por hacer cura, no, no es cura, monaguillo, no, no me acuerdo qué es. Y lo Le están están por, consagrando, lo lo están están consagrando. consagrando, ajá, consagrando, no sé si cura o qué, pero lo están consagrando. Y él dice, bueno, hoy tenemos momentos difíciles en la villa, pero hoy es un momento, pero también tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos, ¿no? Como que va reconociendo ahí una identidad que está invisibilizada, que está negada también en esta construcción social que se hace de esos otros. Y ahí el tema en algún momento del texto, en algún momento Nora Kim y Patricia Acevedo dicen, ¿de qué se trata el trabajo social? ¿No? Vuelve sobre el concepto de intervención. eh, y dice que desde esta perspectiva que ellas están planteando, ¿no es cierto? Más que transformar o agregar, hacer ver, dice, lo que el otro tiene, ¿no? Lo que hace el trabajo social es un poco acompañar este proceso de nuevas significaciones en cuanto a los puntos de, ¿no? En cuanto a los puntos de conexión entre lo individual y lo colectivo, lo micro, lo macro, ¿no? Digo, eso me pareció como muy importante para pensar esto de qué hacemos, ¿no? Y el texto que vamos a trabajar la semana que viene, que tiene que ver con un texto de Sousa dos Santos, que intenta recuperar esto de la sociología de las ausencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué implica la intervención? Acercar a los sujetos, eh, digamos, acercarlos a los sujetos a sus objetos de necesidad. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Y cómo se trabaja en el diagnóstico? Porque eso también es para que vayamos avanzando en esta idea de cómo se reconstruyen estas situaciones, estos sujetos, para poder encontrar los argumentos para que ellos puedan, digamos, este, ir resolviendo sus demandas y sus necesidades, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajamos eso? Eso me pareció muy interesante cuando ella dice hay un punto que es punto 6.2, punto 6.4, punto 6.3, donde ella habla del dispositivo, ¿no? De esto recupera, tomando a Carballeda, vuelve sobre la definición de la intervención en trabajo social como dispositivo. Pregunta de examen, ¿no? Digo, hay una resistencia a este texto que para nosotros tiene mucho, pero muchos elementos para que ustedes puedan comprender profundamente lo que significa, o por lo menos una mirada diferente de lo que implica la intervención social, y en este caso en los espacios comunitarios, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tarea tenemos? Acompañar recuperación o reconstrucción o recuperación de nuevas significaciones, ¿no? Eh, de cómo explica el mundo la lógica de los actores, ¿no? Estos saberes propios de sus vidas, de sus propias historias, esto que dice el pibe. El pibe está diciendo algo que tiene que ver con su vida, sí, todo el tiempo. La villa, digamos, te expulsa, pero también ¿no? Te toma, digamos, te vuelve cuando vos querés salir, como decía el cura. Bueno, está bien que conozcan otras realidades, está bien que salgan de aquí. Todo el tiempo se juega eso. Todo el tiempo se juega eso en las comunidades. En comunidades complejas y como esta, ¿no? Mucho más. Bueno, y ahí, ¿cuál es la tarea nuestra? Me parece ya interesante esto que ellos plantean respecto de la intervención, ¿no? Y que los procesos sociales en los que nosotros trabajamos son bien complejos, son bien complejos.
¿Y cuál es la tarea nuestra, ¿no? De resignificar lo social allí. Entonces, ¿por qué? Ahí aparece de nuevo la importancia de las categorías. Ellas todo el tiempo están marcándonos a nosotros que eso que nosotros vemos y que uno lo puede escribir sin analizar, ¿no es cierto? Detrás de eso tenemos la posibilidad y la necesidad de construir una teoría de la intervención, una teoría de lo social, y que todo el tiempo se está jugando allí. Y nos dan elementos para poder entender o para poder pensar esos elementos, digamos, de este proceso tan complejo que es la intervención social, ¿no? Y respecto del poder, también quería decir que, a ver, ¿cómo lo digo? Digamos, estos lugares nuestros en relación a los otros, ¿no? Entonces, esto dice el Nora King recuperando a Carballeda, en la intervención se juega el saber y la profesión, ¿no? El saber que es el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos que trata de su discurso, bueno, el lugar de ese sujeto, que es trabajadora, de esa sujeta, que es trabajadora social, ¿no? Esa posición, cómo trabajar esa posición, y cómo se juega eso en las comunidades. Y En cómo se esto, juega eso en esos procesos de reflexión también, y de reflexividad de mi intervención y de planificación de esa acción y de esa intervención. Sí, perdón. lo que, ya me olvidé. Que en esto de las lógicas de poder que se dan en los procesos de intervención misma, cómo retomar esas tres esferas también y cómo aquí en la película se ve, ¿no? Esa intersección de las tres esferas que habla Kine y que ellos retoman, las autoras retoman, de sujetos con dificultad para la reproducción cotidiana, distribución secundaria del ingreso, ¿no? Y cómo el trabajo social está intermediando activamente en esos procesos de encuentro del sujeto con sus eh, con sus, digamos, con las respuestas a esas necesidades o a esos objetos de intervención. Y ahí hay una escena también muy significativa, que es cuando ellos, el cura y la trabajadora social, asisten a reclamar o a demandar sobre el plan de viviendas, ¿no? Ese que estaba tan lento, digamos, en la gestión misma, que no se transferían los recursos para poder concretar el plan de vivienda. O sea, había un atraso en ese plan de viviendas, y la trabajadora social era la que todo el tiempo tenía que estar como también dando explicaciones en relación a una respuesta que no dependía de ella, sino que también desde su lugar como intermediaria activa, digamos, también estaba condicionada por ser representante del Estado de alguna manera, ¿no? Pero no poseer la decisión final, ¿no? Y cómo ellos acuden, digamos, a diferentes estrategias para poder generar la respuesta a esa problemática, ¿no? Que estaba como bastante obstaculizada por omisiones, digamos, o por decisiones estatales de no librar los fondos. Creo que ahí la compañera en el trabajo que habíamos leído habían hecho hincapié en eso también. El trabajo de Antonella, me parece que era. Antonella Sí, Tenreiro, sí, en el creo grupo que sí. de Eva creo que es. Sí, profe. Antonella, Eva. Sí, con mis compañeros Eva, Ale, Ani y Karen. Por ahí para sumarle a todo lo que ven diciendo las compañeras Sí. y demás es que también me parece interesante cuando ella omite cuenta su experiencia, cómo inicia un proceso distinto, ¿no? Antes de llegar ahí a esa villa que en una cuestión de práctica, ¿no? Parece que otro lugar era más tranquilo que este y cuando llega aquí y que conoce al cura como
ese referente, esa llave para poder también entrar a la comunidad, ¿no? Para poder recorrer, eh, como diciendo, bueno, él puede ser uno de los puentes. Y como también a través de cualquier referente o identificando referente uno poder conocer los territorios, donde siempre decimos los territorios son muy heterogéneos. Aquí hay una clara, creo que podemos nombrar un sinfín de divisiones, ¿no? De límites, quién puede acceder a tal, a través de quién. Eh, en esto no hay, claramente hay una situación con el consumo, por la venta también de sustancias. Y que eso, como decimos, en cualquier territorio que se va conociendo, uno tiene que ir identificando eso, ¿no? Los límites. Y también, como decía Ifas, hay límites también profesionales. eh, Hay límites de donde uno se para y se reconoce en el territorio. Las autoras también dicen, ¿cuál es la influencia de mi presencia ahí? O sea, me reconozco en ese lugar, porque después también hay una discusión que ella como que no pertenece al lugar, que es una persona que tiene todas las comodidades. eh, y otra cosa que por ahí no creo que se debe trabajar son las vinculaciones, ¿no? Los sentimientos, los afectos de ahí. Que eso también te va modificando, en este caso modificar cualquier práctica, que le pasa a cualquiera, ¿no? Y creo que ahí la relación que puede tener el trabajo social con cualquiera de las personas se da también con esto, con el afecto, con la contención. Y creo que este director que es tapero tiene como una cuestión muy realista, ¿no? De los territorios, creo que uno de los mejores que puede plantear películas que puede ser muy polémicas en el análisis. Y después, bueno, creo que hay una multiplicidad capaz cuando veamos objetivos y funciones, hay multiplicidad de funciones que puede cumplir una trabajadora social en territorio, ¿no? Ya ustedes ya lo venían viendo, desde la registración, desde identificar una problemática y hablar con las familias para el posible tratamiento, en este caso del joven, desde llenar formularios y derivar, desde ser, como mencionaba, ese nexo entre instituciones. Creo que también la frustración, ahí dice que hay una cuestión de poner en crisis creencia, fe, eh, la religión. Bueno, como para dar una síntesis de todo lo que es y que también las autoras nos dicen, ¿no? Ninguna decisión nuestra, ninguna intervención va a ser neutra, creo que eso también lo recalcan las autoras constantemente. Hay que ver también que hay como vemos aquí, una multiplicidad de actores, ¿no? Que disputan bienes materiales, bienes simbólicos, se disputan posiciones. Creo que si vamos en todos esos puntitos que nos da Aquino y Acevedo, lo deja claro también la película, ¿no? Como para retomarlo. Ahí no leímos el aporte de Franco, estaba viendo en el chat que hacía un aporte respecto a lo de Carballeda que estábamos retomando hace rato. En cuanto al aporte de Carballeda, se ve cómo se produce el encuentro entre lo macro y lo micro, justo en el mismo momento que vos hablabas, Rosa, ahí coincidieron ustedes. Lo micro en cuanto a las significaciones de cada habitante de la villa, sus expresiones e implicancias subjetivas con las problemáticas a nivel macro, que sería la falta de viviendas dignas, desempleo, consumo problemático, podríamos decir. Etcétera. Está silenciada, Rosa. Perdón, y decía, como para avanzar en el texto y volver sobre la película, ¿qué significa una estrategia de intervención? ¿No? Después de todo lo que dicen ellas, en algún momento comienzan a referirse a cómo se construye una estrategia de intervención, ¿no? Y dicen, supone anticipación, dice, supone proyección de los elementos constitutivos que adquiere peso diferencial en cada situación concreta. Si lo han podido entender a eso, si tienen algún análisis, ¿no? Porque ¿qué significa? Dice, anticipación y proyección de los elementos constitutivos. ¿Y cuáles son los elementos constitutivos también? Para nosotros esto es muy importante, para cualquier trabajador social que quiere pensar una intervención social argumentada, situada y argumentada, poder entender, digamos, esta construcción, es una construcción, la intervención es una construcción teórica, digamos, está atravesada ¿no? por lo ético, lo teórico, lo político. Bueno, ¿qué elementos se juegan y qué significa anticipación y proyección? Eso para mí es muy importante teniendo en cuenta que cuando uno desarrolla despliega una intervención,
digamos, tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacer una planificación, tiene que hacer evaluación, todo el tiempo que se juega eso, ¿no? Tiene que darle direccionalidad a la acción. En ese sentido, ¿qué significa entonces anticipación y proyección de los elementos constitutivos? Si han podido trabajar eso, si lo han podido comprender, si podemos charlar sobre eso, que me parece que para nosotros es muy importante, porque este nudo es parte de la propuesta que constituye Nora King para hablar de trabajo social comunitario. Están las últimas páginas, pero entre la página 408, 409, ellas ahí desarrollan esta idea de qué significa, ¿no? Esto, anticipación y proyección de esos elementos internos, elementos constitutivos, que van a tener como características particulares y peso particular en cada situación concreta. Habla de una estructura interna también, ¿no? De la Profe, estrategia. serían los sujetos, el contexto, las instituciones. A eso sería referencia porque Claro. nos dice que esta está expresada en dos dimensiones, los elementos externos al campo social y los elementos, bueno, internos. ¿Y cuáles serían los internos? Y la autora nos dice que los internos son los sujetos y el objeto de intervención, creo. Claro. Son los Y que hay definen la especificidad profesional. Sí, y hay dos más que marcan ellos. Pero sí, son esos dos en principio. Ah, no lo había puesto en mi hoja. Los objetivos y las funciones, ¿puede ser, profe? La referencia teórica. Claro, digamos, ella parte las autoras parten de plantear, digamos, que toda estrategia de intervención tiene una estructura interna que está compuesta por tres dimensiones, ¿no es cierto?, que están jugando todo el tiempo. Esas tres dimensiones son los marcos referenciales. Sí, tres componentes, dice. Tres componentes. Tres componentes, como para no desviar. Sí, porque después habla de dimensiones. Y que se expresan en dos dimensiones, que son esos elementos internos y elementos externos. Pero capaz que volvamos a la Se estructura extiende interna. esto, digo, Sí. para nosotros sí es muy importante que ustedes entiendan esto, porque, a ver, hemos dicho que activismo puro no es, también el profe José recién dijo, la intervención no es neutra. Nora King dice, está constituido de registro, de análisis, de interpretación, se juegan categorías, se juegan saberes específicos, ¿no? Entonces, implica investigación también la intervención. Miren, hay un montón de elementos ahí. Entonces, cuando ella trabaja los elementos internos al campo, a nosotros nos parece muy importante, porque tienen que ver con los elementos que definen desde dónde yo intervengo, desde la especificidad de dónde mis intervenciones. Yo no soy policía, ¿sí? No soy médica, soy trabajadora social y desde ahí intervengo. ¿Y cuáles son los elementos que identifican y que son constitutivos de la especificidad profesional? Y bueno, marcos teóricos, la definición de los sujetos, ¿no? ¿Y por qué tengo que tener en cuenta elementos externos al campo? Porque son el texto sobre el cual se constituye la intervención, son el texto que define la vida de los sujetos, la vida cotidiana, la vida colectiva, la vida comunitaria, ¿no? De ese proceso, de esos procesos organizativos en los territorios. Entonces, es muy importante a ver, que no lo aprendamos de manera que lo intentemos comprender, porque en la película, insisto, yo no la he visto escribir, ni planificar, ni, ¿no? No he visto su lugar de trabajo, de su oficina, pero ella está, digamos, está inserta en ese espacio comunitario, con esos curas, eh, y está trabajando desde allí, digamos, pero representando una institución, pero también desde la especificidad del trabajo social. Entonces yo me la imagino a ella, haciendo registros de las historias, de la tarea que tiene que hacer el día siguiente. Entiendo que hace interpretaciones también y hace análisis porque va aportando una mirada respecto de esos procesos sociales que están viviendo allí esas familias, ¿no? Ahí, Y Rosa, eso, como, sí, perdón. ay, disculpa, no te quería cortar, pero como No, para no, está muy bien hilando perfecto. esto, me Aporte, parece que, aporte. bueno, como para ver esta integralidad de la intervención, que ella, si bien trabaja a nivel grupal, digamos, comunitario, con las familias, también hace un trabajo de caso, ¿no? Digamos, de caso social, en el sentido de que ella lleva un registro
sistemático y se nota de cuál es el estado de situación de cada integrante de la familia, porque ella les recuerda, bueno, acordate fulanita que tenés que venir mañana para que gestionemos el DNI, digamos, ella hace un seguimiento de cuál es esa trayectoria de cada uno de los sujetos y sujetas que están integrando esa comunidad. O sea que también, digamos, para mostrar la integralidad de la intervención también, ¿no? Que no dividimos en compartimentos, digamos, los diferentes métodos, o sea, como lo que planteaban las autoras al inicio, que no hablamos de métodos, sino que hablamos de niveles de intervención y que el abordaje sería la categoría más apropiada para dar cuenta de cómo se van generando diferentes estrategias de acuerdo a con quiénes se trabajan, pero aquí se ve efectivamente, digamos, que la trabajadora social hace un trabajo de abordaje de caso familiar y de abordaje comunitario. Entonces, me parece que da cuenta de una estrategia global realmente, bueno, que responde a todas estas cuestiones que nos plantean las autoras, ¿no? De mirar la integralidad de ese campo y poder generar procesos desde diferentes instancias de intervención. No sé si podemos ir avanzando en el texto para volver a esto, ¿no? Entonces, digo, cuando yo armo y organizo y pienso en intervención social, estoy mirando el contexto, que es el texto sobre el cual voy a intervenir, procesos sociales, económicos, culturales, ¿no es cierto? Esos actores, las disputas, los recursos de esos sujetos. Yo voy analizando todo eso, ¿no? Y eso es porque es la dinámica social en la cual me voy a insertar, ¿no? La dinámica de la organización vinculada con el entorno, y el entorno es el barrio, la ciudad, las políticas, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de eso en torno a la película, por ejemplo? Intentando recuperar estos elementos externos al campo profesional. También mirando los marcos institucionales de estos actores, ¿no? De estos agentes externos que intervienen, agentes externos en relación a la comunidad, ¿no? Que podríamos ponerlo entre comillas como los curas y la trabajadora social, también forman parte de un marco institucional que remitiría a estos elementos externos, ¿no? Y los curas, el marco institucional que los nuclea es el obispado, ¿no? Y ahí también se da toda una cuestión de relaciones de poder, de jerarquía y de exclusión, ¿no es cierto? Porque de alguna manera a ellos se les niega determinadas cuestiones que demandaba para la comunidad, o sea, el posicionamiento el obispado tiene como marco institucional que nuclea a estos curas, pero a su vez como ellos también definen estrategias como para generar otros procesos que puedan ir, bueno, a favor de los procesos de la comunidad, pero digamos como que se nota la incongruencia que había entre ese marco institucional que debería respaldar, que es el obispado, y el posicionamiento político que adoptan los curas, ¿no? Frente a la situación, la cuestión social que está atravesando a estos pobladores de las villas, de la villa. Y en el caso de la trabajadora social, bueno, el marco institucional, ella está representando un organismo gubernamental, suponemos que es una oficina del Estado, municipalidad, ¿no? Bueno, y es acá que Nora King hace el esfuerzo, Nora King y Patricia Acevedo, hacen el esfuerzo de construir una definición que no es única, no es la verdad, pero hacen una aproximación teórica para definir quiénes son los sujetos de intervención, cuáles son los objetos de intervención de este abordaje, digamos, ¿no? Que caracterizan este abordaje o que dan seña específica a este abordaje, y qué objetivos pretende o planea o se plantea este abordaje y cuáles son las funciones. Entonces, ahí me gustaría escucharlos, a ver qué cosas han recuperado.
y después ellas hacen un cuadrito dando ejemplos. Y no es lo mismo trabajar con una organización que incipiente que con desarrollo más formal. Y va diciendo cuáles son las funciones. Miren, es interesante en términos, si bien a ver cómo se dice la palabra, es muy esquemático, son muy esquemáticos los cuadros, pero son interesantes para poder pensar cómo se resignifican las funciones, esto que dice al principio Nora King, ¿no? Que estas proyecciones, esta anticipación y proyección de los elementos constitutivos se definen en cada situación. Entonces, es decir, es lo mismo trabajar con una organización, un comedor, un merendero que comenzó hace 3 meses, que con otro que está siendo parte de otros comedores como respuestas de una organización que tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Cómo se resignifican mis funciones, cómo se resignifican las funciones y los objetivos, cómo se resignifica el objeto también, ¿no? Mi objeto de intervención, no los objetos de intervención en ese marco. Bueno, no sé, queremos escuchar algo. Y después me gustaría sí que pasemos a lo procedimental, porque allí ella comienza a hablar y a laburar muchísimo el tema de los momentos de la definición de la estrategia. Ella dice 5 momentos, ¿no? Ya sabemos que en ningún momento la plantean como momentos estancos, como una mirada lineal, ese proceso. Tiene que ver con esta anticipación y proyección, ¿no? Bueno, ahora no hablamos más. No veo las horas que tengamos clase presencial para poder mirarles las caras. Es tremendo hablar así. Pero bueno, es lo que nos tocó hoy. Para nosotros, insisto, de la unidad 1, de la última unidad que es esta, este tema es central. ¿Sí? Esto lo decimos para la mesa de examen, pero también para poder pensar la instancia esta de lo procedimental, ¿no? De la puesta en acto de lo que es la intervención, de este concepto, de estas perspectivas, desde donde estamos planteando la intervención nosotros desde el abordaje comunitario. Sí, silencio. Yo estaba pensando que deberíamos poder trabajar la película de la estrategia del caracol una semana que viene, así podemos seguir con esta instancia, ya lo vamos a charlar los compas, pero Vayamos para comprando los pochoclos. sí, Vayamos comprando necesitamos pochoclos. pochoclos. Y viene la serie de Nos películas. podríamos juntar, pedir que nos den el paraninfo para ver una película con Sí, la de la pochoclos. estrategia de Caracol es muy linda, es más antigua, pero Estoy pensando para es poder linda. pensar estos momentos de Sí. esa estrategia, o de lo que implica una intervención social, digamos, ¿no? A ver, si es planeamiento, si es planeación, si es anticipación, es direccionalidad. Y si es direccionalidad, digamos, no siempre es igual. No estoy, más allá que todo el tiempo nos estamos insertando, porque miren, si se hubiese conocido tal vez la situación del cura con la trabajadora social, tal vez la trabajadora social tendría que haber revalidado su lugar en ese espacio, ¿no? Porque se le hubiese armado un lindo lío, un hermoso lío a ella. Entonces, hay situaciones todo el tiempo que se están jugando en el campo que hacen que todo el tiempo tenemos que volver a validarnos, volver a validar nuestra intervención, nuestro lugar, nosotras en ese campo, el respeto de nosotros en ese campo. Son muchos los elementos a tener en cuenta. Entonces, para nosotros, si bien no es un manual, son momentos que nos sirven para pensar también, ¿no? Para pensar esas distintas instancias de lo que implica una intervención. Hay un momento de cierre de un proyecto de intervención. Hay un momento de inicio de una estrategia de intervención. Y entre ese inicio y ese final, hay como un proceso que tiene direccionalidad, que tiene que tener direccionalidad, que tiene que estar siendo pensado, ¿sí? Reflexionado,
y organizado, organizado mentalmente, organizado simbólicamente, organizado teóricamente. No sé si querías decir algo, Ivana. Parece que estabas con la... Silencio me da sueño, chicos. No sé cómo hacer para que... No sé si tienen algo más para decir. No, también podemos dejar acá y nos encontramos la semana que viene y vamos a seguir con esto hasta que todos, todas podamos laburar esto con mayor reflexión, porque tiene que ver con el año que viene. Ya van a tener tal vez las primeras experiencias más sistematizadas, si volvemos a la presencialidad en familia, en trabajo social e institucional, y después sería la práctica, que la currícula valida como práctica, que es en quinto. Y estas son las instancias, es como la base de la formación para ustedes, para teorizar y pensar con criticidad y argumentativa, digamos, lo que significa la intervención. Y lo que implica, las implicancias de la intervención. Entonces, esta pequeña experiencia de poder hacer el laburo con las organizaciones, este contacto, ese encuentro, creemos que tiene que servir para eso. ¿Algún Bueno, comentario, algún aporte, algo que quieran hacer, compas? ajá, eso. Profe, yo quería preguntar algo, pero con respecto a la unidad que han subido. Ujú. Hay un texto, creo que se llama La descolonialidad o algo así, y yo he entrado y tenía como 400 páginas, ¿puede ser? No, es un No. libro. Es el Ah, libro de Pero Meschini y Hermida, pero nosotros de ahí un seleccionamos capítulo. tres. Son Tres ah, tres bien. realmente. No, ¿te acordás, Rosa, que terminamos Sí, 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 en sí. principio son tres, pero veremos si llegamos a ver los tres. Pero en la ya les vamos a compartir otra vez el programa, porque el programa lo modificamos en relación a estos tres textos nuevos, y ahí van a identificar cuáles son esos textos que tienen que... Pasa que no tuvimos oportunidad, igual ya les queda el recurso del libro, pero no tuvimos tiempo de cortarlo, digamos. No se No se asusten, no asusta. tengo que leer 400. Sí, por eso preguntaba. Y también quería saber si para la semana que viene había que leer alguno de los otros textos, porque he visto que hay otros también. Sí, ya les vamos a avisar, porque en función de cómo estamos, a mí los silencios me asustan un poco porque, insisto, queremos trabajar lo procedimental de la intervención. Y este texto para nosotros es nodal para comenzar a pensar diagnóstico, planificación, ¿sí? Y no para enseñar, porque ustedes ya han tenido una materia de planificación, sí para repensar qué significa diagnosticar en un contexto de abordaje comunitario, qué significa diagnosticar procesos sociales comunitarios, colectivos, ¿no? Y pensar algunas experiencias. Por eso vamos a hacer estos conversatorios para que colegas puedan contar sus experiencias concretas en el campo, llevando a cabo la intervención o haciendo echar a andar la intervención social, y con qué herramientas y dispositivos han laburado para hacer ver eso que muchas veces, que el capitalismo, que el patriarcado, en este contexto, digamos, de este neoliberalismo tardío, se ha hecho un esfuerzo enorme por invisibilizar, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de exclusión y las desigualdades. Y por eso queremos trabajar también de Sousa dos Santos. No queremos
dar recetas de cómo se diagnostica, porque hay muchas formas de construir diagnóstico, por eso los conversatorios van a ser para esto, para escuchar de colegas con qué estrategias se dieron, ¿no? Porque es el contexto también que posibilita llevar a cabo un taller o no, un diagnóstico comunitario o no, un diagnóstico más formal o no, y ya, o todas esas cosas juntas a la vez, ¿no? Que por eso no hay recetas. Entonces vamos a compartir mañana con la compañera que nos va a visitar, que es santiagueña, que algunos de ustedes la han conocido, que tiene que ver con el BP, que es Laura Fernández, para que nos comparta eso y que le podamos preguntar durante esas 2 horas estas cosas y que ella nos pueda contar. Para problematizar y para también pensar desde los contextos reales de las compañeras en los territorios, cómo han ido haciéndose de estas instancias, de estas herramientas, para poder generar estos procesos de diagnósticos, ¿no? Estos procesos de planificación, que implica cualquier proyecto de intervención. Así que, bueno, ya les vamos a avisar, porque ahora se me ocurre que necesitamos volver a estrategia, que lean esta segunda parte del texto que siento que no lo han podido leer, no para aprenderse de memoria, sino para que sigamos trabajando críticamente y con criticidad estos temas que son centrales para su formación. Y lo interesante que tiene este texto es que no da recetas, digamos, ¿no? Nos está diciendo que hay teorías de la intervención, que ella recupera y propone 3 que son para ella, que están articuladas y son complementarias, y después podemos con esta autora poner en conversación con otros autores y con otras autoras respecto de qué entienden por intervención. Y ustedes ya pueden hacerlo porque ya han visto, digamos, textos y autoras y autores en primero o segundo año que hablan de la intervención y ya pueden poner en confrontación, no sé si la palabra es confrontación, como en comparación respecto de eso que han estado escuchando y leyendo y estudiando. Así que bueno, yo dejaría aquí, me parece, si ustedes no han podido avanzar más en el texto, porque necesitamos que lo hagan para poder trabajar con ustedes, si no terminamos hablando solos y no sabemos cuánto han comprendido de eso de que estamos diciendo, por ejemplo, que es proyección y que es anticipación. ¿Qué significa eso? No. En términos operativos, concretos, en el día a día de un laburo de una trabajadora social, de un trabajador social, ¿qué significa eso en el marco del abordaje comunitario? Es lo que nos interesa que ustedes puedan comprender. Entonces, si es necesario que lo lean para mañana, porque después cómo vamos a entender y comprender lo que dice la profe, va a ser de profe mañana, la colega Laura Fernández, si no hemos podido trabajar en estas ideas para poder, digamos, encarnizarlas, ¿no? Ponerlas en carne, encarnarlas en una persona, en una colega y en un trabajo concreto, real, en el territorio. Así que les invitamos a que terminen de leer ese texto y que podamos, bueno, enriquecernos con lo que Laura nos va a contar mañana y le vamos a poder preguntar también. No sé, ¿están de acuerdo? ¿O alguien tiene más para decir? Y podamos seguir. Y si no, cortamos acá y nos vemos mañana. Esperamos sus pareceres. Muy bien, profe, hasta mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Sí? Nos vemos mañana. Lean, terminen de leer el texto, por favor, les Mañana pedimos. más preparados, con más ganas de Bueno, conversar, tal vez. dale, por favor, porque va a ser lindo escucharlo a Laura. ¿Ah? Y nos preparamos para el encuentro de mañana, que es parte de, Laura es como una autora a estudiar porque nos va a contar cosas que tienen que ver. Mañana es mejor y entonces nos encontramos a las 17 horas. Nos vemos, profe. Chau, Ahora, compas. hasta luego. Nos quedamos nosotros, así planificamos lo de mañana.